tal? ¿Cómo están? Buenos días a todos. Mi nombre es Patricia Balbín. Soy especialista en Factoring de FinSmart. El día de hoy los voy a acompañar en el webinar para que ustedes puedan conocer un poco de nosotros y nuestra propuesta de Factoring. A ver, denme un segundito que estoy viendo el tema del micrófono. A ver, por favor, ¿me podrían confirmar si se me escucha? Por el chat podrían escribir. Sí, excelente, Juan, muchísimas gracias. Perfecto, entonces voy a volver a activar mi cámara un segundito. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Disculpen el inconveniente técnico. Les comentaba, yo los voy a acompañar en este webinar para que podamos absolver todas sus dudas, conozcan nuestra propuesta de factoring y puedan tener eh, toda todo el conocimiento que nosotros tenemos y que les podemos volcar a ustedes. Voy a desactivar mi cámara para que puedan tener la presentación más amplia y de esa manera continuamos. Muy bien. Nuestro primer webinar trata de factoring para empresas. Nos va a acompañar Martín Guapaya, gerente de desarrollo de negocios, para poder absolver algunas dudas o consultas que salgan ya al final de toda esta presentación. La agenda del día de hoy tenemos contexto COVID-19. ¿Por qué? Porque es necesario conocer nuestra realidad de negocio. Como segundo punto, nuestro modelo de growth factoring, para que conozcan todo nuestro proceso y de qué manera funciona FinSmart. El tercer punto son los beneficios que brindamos como FinSmart. Esos son los puntos claves de valor agregado que les brindamos a ustedes como clientes. Y el último punto, vamos a ver el tema de preguntas y respuestas para poder absolver todas sus dudas. Bueno, comenzando con COVID-19, el contexto actual. La coyuntura actual evidencia que prácticamente la mayoría o parcialmente las empresas están paralizadas y eso ha generado una pérdida muy grande de liquidez en todos ustedes, en todos los proveedores, ¿correcto? Entonces, si nos situamos en las pymes del Perú, hay que tener en consideración que ustedes cubren el 24% del PBI, que es casi la cuarta parte del PBI nacional. Hay que tener otros puntos en consideración. Según la INEI, el 95% del total de empresas son micros y pequeñas empresas. O sea, prima el tema de las pymes o las MIPYMES, ¿correcto? De acuerdo a la Cámara de Comercio, aproximadamente el 80% de los empleos en el Perú son generados por pymes. Es ahí donde ustedes se pueden apalancar para ver qué tan grandes son y qué tan necesarios son como motor de país. Es por ello y es necesario que en este caso el Estado se haya visto en la necesidad de poder otorgar facilidades de liquidez para evitar la interrupción de la cadena de pagos. Esas ayudas de financiación durante este estado de emergencia han sido cuatro prácticamente: el Fondo de Apoyo Empresarial, conocido como FAE, Reactiva Perú, que ha sido bastante hablado, Fondo Crecer y Factoring. Esos son los cuatro pilares que ahorita para el tema de financiamiento en pymes se han visto envueltos en esta coyuntura. Para poder avanzar con el Fondo de Apoyo Empresarial, es necesario conocer en qué está enfocado, ¿ok? El Fondo de Apoyo Empresarial es para obtener liquidez de trabajo. Significa que les brinda liquidez para pagar préstamos de reestructuración, solicitar refinanciamientos de deuda, califican solamente ciertos sectores, no califican todos los sectores, y es a través de un banco o una entidad financiera por donde se solicita. Reactiva Perú, que ha sido bastante tocado en este estado de emergencia, también se realiza a través de bancos, lo solicitan a través de una entidad financiera, no es para pagar ninguna obligación ni deuda financiera que ustedes tengan, es únicamente para generar nuevo negocio. Referente al Fondo Crecer,
Comprende básicamente lo mismo. Igual se solicita a través de entidades financieras, ellos son los que ponen las condiciones en temas de tasa, plazos, tienen estipulados los máximos, pero de todas maneras va a depender de una evaluación financiera para que ustedes puedan acceder a este fondo y obviamente cumpliendo los requisitos anteriores. Entonces, esos instrumentos que yo les he mencionado anteriormente no son malos, son instrumentos buenos, pero ustedes necesitan velocidad y simplicidad para poder seguir haciendo su negocio sostenible y tener miras de crecer. Sin la velocidad que nosotros ofrecemos, en realidad se pierde el negocio y se dilata en lo que se pueda demorar un trámite por temas burocráticos. Continuando con eso, vamos a exponer el modelo de Growth Factoring en FinSmart. Entonces, eh, para que conozcan nuestro modelo, necesito que sepan qué es crowdfactoring. Crowdfactoring significa que eh, financiamos sus facturas con varios inversionistas. Ese es el crowdfactoring para que lo tengan claro. Nosotros en FinSmart buscamos unir empresas que necesiten liquidez por medio del adelanto de facturas. A estas empresas con sus adelantos de facturas los juntamos con inversionistas que busquen invertir en esas facturas. La idea es que sea de manera simple, sin papeleos y realmente 100% online. Eso les va a ahorrar muchísimo tiempo para que puedan obtener la liquidez que necesitan. Entrando más a detalle en el proceso del factoring, vamos a poner este ejemplo. Ustedes en este caso vienen a ser mi empresa. Ustedes como proveedores tienen su cliente. Puede ser un trato B2B, que es business to business, para que puedan atender ya sea con venta de productos o a través de servicios. Ofrecen servicios, ¿correcto? Una vez que hacen el trato, se genera una factura. Esta factura es el medio por el cual se va a hacer el pago. Ustedes le dicen a su cliente, te entrego mi factura, ya te brindé mis servicios, pero me tienes que pagar. El pago no va a ser al contado. La mayoría de empresas trabajan una política de pago distinta, algunos a 15, 30, 20, 10, va a depender hasta 120 días y en algunos casos se extienden un poquito más de eso. Digamos que en este caso les dan 60 días de pago, pero ustedes necesitan la liquidez. Puede ser para continuar con ese trabajo que han avanzado solamente parcialmente o para un negocio con otro cliente que no lo quieren perder porque les va a generar más ingreso. Ahí es donde entra FinSmart. Entramos nosotros y te decimos, no te preocupes, nosotros te vamos a dar el adelanto de esa factura a cambio de una comisión. Entonces, no te preocupes porque a los 60 días, como tú no cedes tu factura, nosotros nos vamos a encargar de la cobranza. De esa manera, FinSmart endosa electrónicamente vía Cavalli la factura para que el cliente nos acepte el monto neto de pago y la fecha de pago. Una vez que se haya aceptado, se genera el desembolso hacia ustedes y la cobranza en el día 60, nosotros nos encargamos absolutamente de toda la cobranza. De esa manera se cierra el ciclo de la factura. Por otro lado, la contrapartida de este proceso es el factoring vía crowdlending. Para los que no conocen el término es el proceso de iniciar un proceso de financiamiento a través de varios inversionistas, los que les había comentado en un inicio. ¿Qué sucede ahí? Nosotros, FinSmart, tenemos inversionistas y esos inversionistas están deseosos de entrar en sus facturas. Cuando su factura entra con nosotros, hay inversionistas que van a am, aportar en estas facturas y de esa manera ellos van a recibir su inversión más una rentabilidad. Entonces, ellos deciden invertir en ustedes y saben que nosotros nos encargamos de toda la cobranza, tenemos un excelente área de evaluación para que estas facturas puedan entrar y así darles rentabilidad a ellos. Es así como tanto ustedes, las empresas, se ven beneficiados con la liquidez y también los inversionistas con la rentabilidad que esto les genera. Las ventajas sobre nuestro servicio es muy importante que las tengan claras, ¿correcto? En el tema de liquidez,
tienes que tener en consideración que vas a tener el dinero en caja. O sea, es un abono o una transferencia bancaria o interbancaria la que se va a realizar. No es un dinero ficticio que vas a tener. Y de ser posible, eso va a asegurar un flujo de caja. Si tienes clientes recurrentes, pero con plazos muy amplios en pago, con nosotros tú vas a saber que todos los meses, por los servicios que tú realices, vas a tener un flujo de caja casi fijo. Y eso te va a poder ayudar en pago de planillas, en que puedas comprar alguna maquinaria nueva, en que puedas contratar más personal, en que no dejes de lado proyectos con nuevas empresas que quizá te dijeron, necesitamos que nos atiendas, pero mi fecha de pago es mucho más amplia de la que actualmente manejas. Eso no hay que dejar de lado. Como segundo punto es adiós a la cobranza. Nosotros eh, no vamos a ponerlos a ustedes a que cobren esa factura que ya nos cedieron. Nosotros nos encargamos absolutamente de toda la cobranza, desde el tema preventivo hasta el final. Por eso no se tienen que preocupar en nada. Tercer punto, no te evaluamos a ti y en este punto quiero hacer énfasis, porque nosotros evaluamos a la empresa pagadora y eso les va a ahorrar a ustedes mucho tiempo, evaluaciones bancarias, solicitudes de créditos que a veces se dilatan hasta semanas, todo para que te digan finalmente que por uno u otro requisito o quizá por perfil no se calzó, no se calificó y al final todo ese tiempo fue tiempo perdido, tiempo que en realidad pudieron utilizar para otra cosa o incluso para poder adelantar la factura y ya ese negocio hubiera estado continuando y avanzando. Como cuarto punto es, no crea deuda. Nosotros no creamos deuda en el sistema financiero. Al ustedes hacer el adelanto de la factura, esta no se va a ver reflejada y no les va a afectar en caso quieran solicitar luego algún tipo de crédito u otra necesidad. No los va a afectar de esa forma. Y quinto punto, que también es bastante importante, es que el factoring crece con su negocio. ¿Por qué crece con su negocio? Porque nosotros los vamos a ayudar a que ustedes crezcan, porque van a tener esa liquidez que necesitan para volverse sostenibles en el tiempo y poder hacer crecer su negocio y su empresa. Continuando, vemos los beneficios que tienen con nosotros. Nosotros lo que les ofrecemos es una atención personalizada. Ustedes, al ser proveedores, clientes de nosotros, van a pertenecer a una cartera asignada con un especialista y ese especialista se va a encargar de asesorarlos de la mejor manera para que ustedes y su negocio vayan de la mano y puedan tener un crecimiento en el tiempo. Nosotros brindamos respuestas inmediatas, tenemos diversos canales de comunicación ustedes, en este caso con los especialistas, para que puedan tener siempre a la mano la información lo más rápida y transparente posible. Adicionalmente, nos preocupamos por sus necesidades. La idea es que ustedes como negocio crezcan y es necesario que nosotros conozcamos cuál es su giro, a qué se dedican, eh, cómo quieren crecer en el tiempo, qué es lo que necesitan para crecer en el tiempo. Eso es el valor agregado que nosotros como FinSmart les brindamos a ustedes para que tengan la certeza de que están adquiriendo un excelente servicio. Un poco para que nos conozcan, les quería comentar, nosotros somos una fintech peruana, 100% online, todo es completamente digital. Nos caracterizamos por tener un desembolso en menos de 48 horas y tenemos requisitos mínimos. En realidad no es una lista interminable de requisitos que tengan que cumplir, a lo mucho son dos o tres. También estamos registrados en SBS y Cavalli para que tengan seguridad acerca de nosotros. Nuestros pasos para obtener el factoring son súper sencillos. Son 5 pasos bastante simples. El primero es registrarse en nuestra plataforma que no les toma en realidad ni 2 minutos porque es con sus datos básicos como empresa. Luego de haberse registrado con nosotros, necesitamos que nos envíen algunos documentos. En este caso, son 4 documentos, 2 emitidos por ustedes y 2 por nosotros. La copia literal o vigencia de poder y el DNI del representante legal. Dada la coyuntura, a veces sacar la vigencia actualizada no es posible porque demora o no están atendiendo en registros públicos no a la velocidad que se requiere, pero sí tenemos la opción de sacar copias literales vía internet y ahí les mandan el archivo y es súper sencillo sacarlas. En los términos, condiciones y contratos, nosotros les enviamos la información para que ustedes puedan revisarla,
firmarla electrónicamente, porque actualmente contamos con firma electrónica y eso les va a facilitar bastante las operaciones, ya que pueden hacer la firma con el mouse o con su dedo en el celular. Luego de brindar los documentos, hay que subir la factura. Las facturas las suben, en su mayoría me imagino que todos ustedes eh, dan facturas electrónicas. Entonces, las facturas electrónicas se bajan los archivos XML de SUNAT y luego los suben a la plataforma. En este caso, pasamos luego de subir las facturas a aceptar las condiciones. Nosotros les vamos a enviar una preliquidación para que ustedes acepten las condiciones eh, con total transparencia y puedan aceptarlas y con eso ya cedernos las facturas. En ese caso, finalmente restaría el proceso de desembolso. Una vez que su cliente nos da la aceptación en Cabali, nosotros procedemos en un máximo de 48 horas a gestionar el desembolso. Un poco para que conozcan nuestros números, podríamos mencionarles, bueno, somos hechos en Perú, en realidad con mucho corazón, con ganas de crecer y de apoyar a nuestras pymes. Tenemos 22 meses de operaciones en el mercado y con estos 22 meses, más de 65 millones en facturas colocadas. Hay que considerar que estas facturas son de 1.200 empresas y tenemos más de 3.500 inversionistas registrados con nosotros que juntos hacemos todo este procedimiento de factoring que les he mencionado hace unos momentos. Adicionalmente, bueno, también tenemos bastantes clientes satisfechos y ustedes pueden corroborarlo en nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, porque de esa manera se evidencia la calidad de servicio que brindamos nosotros y el trato que les brindamos a nuestros clientes para poder tener su nivel de satisfacción. Adicionalmente a las empresas, porque nos preocupamos por nuestros clientes, tenemos un blog donde se hacen publicaciones sobre información de importancia para las pymes. Para ustedes es necesario saber cómo aprovechar la digitalización, qué hacer en tiempos de esta pandemia que nos está afectando, cómo es el tema de factoring. Todos esos contenidos nosotros los brindamos periódicamente en el blog que tenemos de FinSmart. Muy bien. Esta ha sido nuestra presentación. Espero que les haya quedado bastante clara. Vamos a pasar con Martín Guapaya, como les había comentado en un inicio, para poder resolver todas sus preguntas y que se vayan con la información lo más clara posible. Martín, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué ¿Cómo es? tal? ¿Me escuchan bien? Sí, a ver, yo sí te escucho bien. Perfecto. Bueno, voy a la ronda de preguntas para poder absolverlas. Empiezo con la de Pablo, que nos pregunta, ¿podrían comentar acerca del decreto de urgencia 040-2020 que habla acerca de la cobertura al 90% de operaciones de factoring? Bueno, Pablo, te cuento que este decreto de urgencia que salió en abril eh, habla acerca de la potestad del Estado de coberturar operaciones de factoring que tengan vencidas más de 90 días después de la fecha 13 de marzo. Ahora mismo está simplemente como decreto de urgencia, estamos a la espera de la reglamentación para poder aplicar y saber si cuáles serían las condiciones para poder otorgar este tipo de beneficios a inversionistas y bueno, para coberturar la deuda de las operaciones que se hicieron. Eh, Como temas generales te podría adelantar sí algunos preliminares que nos han alcanzado COFIDE. Esto no significa que la deuda se castigue en su totalidad, se va a perseguir la deuda igual con el deudor. El deudor va a tener que seguir un proceso legal de cobranza que se va a encargar a cada una de las empresas de factoring, es lo que de manera preliminar tenemos y es un alcance importante, ¿no? Lo que busca es que las empresas de factoring sigan manejando el mercado de apalancamiento sin ninguna dificultad, ¿no? Para poder dinamizar los negocios en sus periodos de corto, ¿no? Entonces, ahora mismo no tenemos claro hasta que salga la reglamentación.
Voy a la segunda pregunta que nos hace Richard y nos pregunta, ¿el costo de la comisión, quién lo paga? ¿La empresa o el cliente? Bueno, en toda operación de factoring, la comisión la asume el cliente proveedor, el que emite la factura. ¿Por qué? Porque está adelantando el dinero de acuerdo a las condiciones que pactó inicialmente. Digamos que si pactaron un plazo de pago de 60 a 90 días, él está asumiendo el costo de adelantarse ese dinero al día de hoy con la empresa de factoring que haya elegido. Lo paga el cliente. Tengo otra pregunta de Diego que nos dice, cuando el cliente se trata de un consorcio o joint venture, ¿también aplicaría? Si el cliente, y entendamos por cliente, se refiere al proveedor, al que emite la factura, y no hay ningún problema, es totalmente atendible y pasa una evaluación la factura que haya generado, ¿no? Cambia un poco el tema si es que, Diego, te refieres a que el cliente es el pagador de la factura, porque en temas de consorcio es un poco complicado el tema de la representación jurídica. Inclusive bancos muchas veces no otorgan los financiamientos a consorcios, por el contrario, se le otorga al del mayor porcentaje del consorcio, ¿no? Entonces esto sí nos genera cierta dificultad. No quiero decir que en definitiva no los atendemos si son deudores los consorcios, pero sí pasa una evaluación de riesgos un poco más rigurosa, ¿no? Para poder evaluar bien quiénes son los partícipes de ese consorcio y quiénes son los que tendrían que demostrar el arraigo o efectividad de pago financiero para poder entrar. Regularmente no entramos con consorcios cuando es uno de los deudores, pero, pero vamos al otro tema que dije inicialmente. Si el consorcio fuera un cliente que emite la factura, no hay ningún problema de atenderlo. Voy a la otra pregunta, que también la hace Diego. ¿De cuánto, perdón, de cuánto es la garantía aproximadamente de comisiones? Entiendo, supongo que que es en base del monto de la factura. Bueno, la garantía como estándar en Finsmar es del 15% cuando iniciamos operaciones. Va a depender de la negociación. Han habido casos en los que hemos alcanzado hasta un 93% de financiamiento, quiere decir que solo queda un 7% de cobertura, pero en el estándar, en las primeras operaciones, lo manejamos con un 15% de garantía. Y las comisiones están en función definitivamente en base al monto de la factura, en base al plazo de la factura, ¿no? Y también en base al deudor de la factura. Todo este tema de las comisiones que se cobran se hacen a través de un área de precios que define los parámetros en los que podemos negociar, ¿no? Que son los que se alinean al mercado. Sin embargo, siempre va a depender del factor tiempo, del factor importe. Por ejemplo, si es una factura que nos ha tocado, ¿no? Tratamos de que la factura sea de 30 días a más, pero ha habido casos en los que la factura que nos proponen es de 15 días, ¿no? Entonces, como es de 15 días, en realidad la tasa mensual que se puede asignar o la comisión mensual que podamos asignar aplica por esos 15 días, ¿no? Entonces, se maneja de acuerdo al tiempo y al importe. Acá hay otra pregunta de Diego que nos dice si aplica también para facturas con el Estado o solo privados. Con el tema del Estado, sí hemos entrado con algunas facturas. Como lineamiento interno, tendría que compartir en el caso de Finsmar, hay una premisa de trabajar con gobierno central, por un tema de histórico de pago, que es mucho más eficiente para en realidad en el mercado, ¿no? Trabajar con gobierno central. Se complica un poco en el caso de facturas estatales, en el caso particular de gobiernos regionales, municipalidades, ¿no? Más que todo por un poco de antecedentes que se han visto en casuísticas anteriores, en los cuales pueden haber algunos temas
ilícitos, no es una generalidad, claro, pero los antecedentes nos dicen que las complicaciones muchas veces se presentan en este sector regional o municipal. Tengo una pregunta aquí de Rosario que nos dice, ¿qué pasa si mi cliente no cumple con pagar en la fecha de vencimiento? ¿Yo asumo algún costo adicional? ¿Y qué pasa si no llega a pagar? Ok, Rosario. Si el cliente no cumple con pagar en la fecha de vencimiento, nosotros mandamos a tu empresa una liquidación de acuerdo calculada a la fecha de pago que nos indica el cliente proveedor y la que confirma el deudor. En el caso de no cumplirse en esa fecha el pago, nosotros calcularíamos el costo de la comisión de acuerdo a la fecha de pago real. Imaginemos un caso práctico de que si la fecha de pago era el 30 de junio y el cliente finalmente termina pagando un 8 de julio, esos 8 días adicionales se los cobramos prorrateado, sin ningún tipo de interés moratorio, simplemente corremos la tasa nominal que planteamos en la preliquidación de inicio de operación y se cobra por esos 8 días adicionales. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía Patricia, tenemos un modelo de crowdfactoring que debemos la rentabilidad a inversionistas, ¿no? Ellos invierten con una fecha de pago coordinada o establecida de acuerdo a la negociación que hicimos del factoring. Si hubiera algún tipo de modificación de esta, la rentabilidad también es corrida, ¿no? Y se deduce del cliente de la parte de la garantía. De ese 15% inicial que nosotros nos quedamos como garantía, se va a deducir los días que hayan corrido post fecha inicial pactada. Y en el caso en estricto de que no llegara a pagar el cliente, bueno, se abre un proceso de mérito ejecutivo de título valor, en el cual nosotros perseguimos la deuda en instancias legales, pero la demanda en todo título valor anotado en Cavalli se hace a través de girador y de deudor, ¿no? En realidad sí el girador termina siendo un fiador solidario o responsable solidario, que es según la reglamentación de Cavalli del pago de la factura. Voy a la otra pregunta de Rosa Romero, que nos dice, ¿cuánto se demoran en el desembolso? ¿Hay límite de línea? Bueno, según nuestra plataforma, nosotros tenemos hasta 72 horas para desembolsar después de la conformidad de Cavalli del deudor. Nosotros, actualmente, en el día a día, estamos demorándonos menos de 24 horas en desembolsar las facturas, ¿no? Esto porque ya FinSmart, al tener más de año y medio de operación y de tener inversionistas con un éxito importante, nos permite que tengamos un fondeo constante que ahora mismo nos da la facilidad de desembolsar en 24 horas. Han habido operaciones que se han prospectado, no sé, el día lunes, nos han mandado la documentación básica que anotaba Patricia, y el día martes, con la conformidad de Cavalli, el cliente ya tenía la factura desembolsada en cuenta. Y hablando de líneas, no hay límites de líneas que establece nuestro equipo de riesgo, pero hemos podido desembolsar hasta 7 millones con un solo deudor, ¿no? Como máximo de línea hemos tenido la atención de 7 millones en un caso, hay otro particular que tenemos hasta 5 millones, entonces lo bueno de ser una empresa de factoring que trabaja con inversionistas va a depender un poco el riesgo de la concentración, se alinea al apetito del inversionista, ¿no? Si el inversionista tiene muy buena experiencia con unas facturas en particular, va a pedir esas facturas en particular. Entonces la línea va a crecer, ¿no? Eso es algo importante. Tengo otra pregunta de Sergio Puicón, que nos dice, a raíz de la pandemia, ¿van a cambiar las regulaciones de Cavalli o SBS para el factoring?
no tenemos mapeado algún tipo de cambio que pudiese ser perjudicial para el sistema factoring ahora mismo. Por el contrario, creo que van a haber mejoras, van a haber más oportunidades de apalancamiento. Tengo entendido que Cavalli está trabajando mucho en el tema de la información y el acceso para las pymes y MIPES para que puedan acceder a financiamiento a través del factoring como herramienta. No tengo mapeado ninguna modificación que pudiese resultar una amenaza para las empresas que necesitan que su negocio camine con este producto. Tengo otra pregunta de Rafael Atilio. ¿Cómo se puede apoyar a MIPES bajo regímenes tributarios diferentes? Bueno, el factoring es un producto, Rafael, que te permite mucho acceso, inclusive diría yo que es mucho más democrático para las empresas que tienen regímenes tributarios menores a los que por lineamiento, política, tienen los grandes bancos, ¿no? Te cuento algunos casos. Nosotros hemos atendido personas naturales con negocio que han emitido facturas, perdón, personas naturales que pueden emitir algún tipo de factura. Inclusive tendríamos la potestad hasta de hacerlo con personas que emiten recibos por honorarios, ¿no? Y te permite acceder a un financiamiento mucho más rápido en poco tiempo y sin tanta documentación. Te cito ejemplos bancarios. Si una persona o una empresa que declara menos de 5.000 soles al mes, sería imposible que un banco lo atienda, resultaría poco atractivo hacer una operación de factoring con ese cliente. Uno, porque por lineamiento de admisión o política banco no cumple, y otro porque una factura de 5.000 soles en factoring tal cual resulta siendo un producto muy, muy poco atractivo para el banco, no por la tasa y el fee que se cobra de acuerdo a ese importe. Tengo otra pregunta de Sergio Puicón. ¿Cómo minimizan los riesgos de que las empresas a las que se les emitió las facturas no paguen? Buena pregunta, Sergio. Nosotros tenemos un equipo de admisión de riesgos que evalúa todos los criterios de las empresas deudoras. Básicamente vigila mucho el comportamiento crediticio que haya tenido en el sistema financiero, ¿no? Es cómo es que paga a los demás bancos. Otro factor importante a resaltar ahí es el tamaño de la empresa. Buscan empresas deudoras que tengan financiamientos arriba de los 3 millones de soles. Implica eso que son empresas que han pasado una rigurosa evaluación por parte bancaria, ¿no? Se preocupa mucho por la cantidad de colaboradores que tenga, que el domicilio fiscal sea habido, del régimen de contribuyente. Nos interesa que sea un buen contribuyente SUNAT, un agente de percepción o de retención. Y también nos preocupa el nivel patrimonial que puedan tener, ¿no? Porque nos dice el tamaño o podemos presumir mucho de la envergadura de la empresa que nos va a pagar, ¿no? Hablamos de garantías hipotecarias constituidas, podemos hacer búsquedas SUNAT en línea para ver su nivel patrimonial y de esta manera tratamos de minimizar lo más que podamos con el tema de la admisión de estos deudores, ¿no? Uno, para que no surja ningún tipo de complicación tanto para el que vende la factura, ni para la empresa que hace el tema del adelanto, ¿no? Tengo otra pregunta de Ana que nos dice, si yo tengo proveedores, ¿puedo hacer una especie de confirming? Si tú, claro, o sea, si hablamos de la empresa, a ver, para poner en contexto, el confirming es muy similar al factoring, pero es la figura inversa. Es el producto en el cual el que paga las facturas, es decir, la empresa que podría ser un poco más grande, nos toca la puerta y nos dice, tengo un listado de proveedores a los que yo quisiera atender con una línea de confirming. Lo podrían solicitar por dos motivos. Uno, que quieren alinear
su ciclo de conversión del efectivo a su ciclo de cobro, porque muchas veces han habido casos en las que empresas, imaginemos un agroindustrial, tiene un listado de proveedores agricultores que normalmente trabajan con dinero al contado para poder liberar la mercadería. Digamos que si lo hacen al contado, liberan la mercadería, la empresa agroindustrial exportadora hace la exportación y cobra esa factura internacional en 60 y 90 días. Entonces ahí hay cierto descalce entre una empresa que seguramente tiene un tamaño importante con, con el tema de sus proveedores. La línea de confirming es un producto que lo manejamos para este tipo de empresas con un perfil más grande, que es un deudor calificado, y en el cual nosotros le decimos, perfecto, colguemos a todos estos proveedores a esta línea de confirming para adelantarle el pago en el día que ellos lo piden. Funciona como al contado para ellos, simplemente nos ceden la factura porque le damos el pago de la misma, y la empresa deudora tiene la obligación conmigo ya a los 90 días alineado a este ciclo de cobro que tiene, ¿no? O sea, es un producto también muy bueno y en el cual beneficia a la empresa deudora porque alinea su ciclo de conversión de efectivo y alinea también el tema de y alinea también el tema de la cobranza, o perdón, del pago, porque su área de tesorería no tiene que pagar ya a 10 proveedores, simplemente le paga a la empresa de factoring, ¿no? Lo hace mucho más eficiente. Bueno, creo que, a ver, un segundo. Ah, Carla Lacerna nos pregunta, un segundo, ¿cuál es la tasa de interés que se aplica a las operaciones de descuento? Bueno, como había respondido en una de las preguntas anteriores, la tasa de interés, o hablábamos en la pregunta anterior de comisiones, va a depender del importe y del plazo de la factura. Pero hay un rango en el que nos manejamos que puede ser entre 1.5 a 3.5 y va a depender de estas variables que explicaba, ¿no? Del importe y del plazo de la factura. Acá hay otra pregunta de Carla que nos dice, ¿todo el trámite es online o necesito ir a notaría? Bueno, en el caso de Finsmart, al ser una fintech, nos ha resultado muy bien en coyuntura que todo el trámite es online, ¿no? O sea, la documentación se hace a través de firmas electrónicas, el ingreso de las facturas se hace a través de la plataforma y no utilizamos a la notaría como medio para corroborar o para generar un paso adicional, ¿no? Esto sí creo que es importante resaltarlo porque en las empresas de factoring tradicionales es usual ir a firmar el contrato marco en notaría. En el caso de Finsmart no lo es y esto nos permite ganar tiempo de cara a los competidores y nos permite dar una mayor liquidez con mayor prontitud, ¿no? Bueno, hay una pregunta de Sebastián que nos dice, ¿cuánto demora todo el proceso desde la evaluación de riesgo? Bueno, Sebastián, ahí es, como les decía, va a depender en realidad de la conformidad del deudor, pero han habido casos en los cuales hemos hecho todo el proceso desde la evaluación de riesgos en 24 horas un desembolso. Pero lo usual y lo estándar, digamos que si 24 horas es el plazo mínimo que hemos manejado, el plazo máximo que deberíamos tener para que una factura se desembolse en el peor escenario debería ser 9 días, siempre y cuando no haya ninguna disconformidad. Cito un ejemplo, si nos ponemos de acuerdo en precio, debería no pasar de 9 días el desembolso de la factura. ¿Por qué hablo de 9 días? Porque nosotros notificamos al deudor el día 1 y si el deudor no hace una respuesta expresa a través de Cavalli y tampoco dice que no es conforme la factura, se genera el octavo día una conformidad presunta. Y la conformidad presunta tiene el mismo peso que la conformidad expresa en Cavalli. Por tanto, si no hay ninguna manifestación de disconformidad del deudor, al día 9 nosotros estamos en capacidad de desembolsar la factura al cliente girador, al cliente con el que estamos ya de acuerdo en un precio, ¿no? Acá hay una pregunta más de Rosario Rodríguez que nos dice,
¿Es obligatorio que mi cliente esté en Cavalli? No es obligatorio que tu cliente esté en Cavalli, por lo mismo que le respondía a Sebastián en la pregunta anterior, porque nosotros, si tu cliente no está registrado en Cavalli, vamos a mandarle la notificación, vamos a anotar el título en Cavalli, eso pasa siempre. En ese momento, Cavalli le va a lanzar la notificación a tu cliente deudor y le va a decir, regístrate, porque tienes una conformidad que otorgar. Asimismo, si tu cliente no quisiera trabajar la factura, sería necesario su registro para que pueda dar una disconformidad. Si no hace nada, Rosario, va a pasar 8 días y se va a generar una conformidad presunta en automático. Y esto no le va a favorecer de ninguna manera porque en realidad va a tener el compromiso de pago ya con la empresa de factory. Eso es según reglamentación Cavalli y según el título valor que se maneja, ¿no? Pero sí, o sea, si no se va a registrar, va a pasar 8 días y va a tener lo automático. Luego de eso, bueno, tenemos otra pregunta que nos dice, si la empresa a la que le vendo un servicio mantiene la detracción, ¿quién paga esa detracción? Buena pregunta, Seleni. Si la empresa a la que tú le vendes el servicio tiene algún tipo de detracción, o hablemos de retención, o hablemos de cualquier tipo de descuento, en realidad no afecta ni cambia el manejo contable que ya le han venido dando a las operaciones que no estaban sujetas a una operación de descuento. ¿Por qué? Porque en factoring lo que nosotros hacemos es financiar sobre el importe neto de la factura. Quiere decir, el importe neto se han deducido ya las detracciones, se han deducido las retenciones o cualquier tipo de descuento que haya existido. Hay ejemplos que quisiera citar que pueden ser, yo tengo una factura de 100.000 soles el día de hoy y recibí un adelanto del 50%. Esto me impide hacer factoring porque yo ya recibí el 50% del total de la factura por parte de mi deudor y hemos convenido que en 30 días vamos a recibir el otro 50%. El otro 50%. Ahí aplica lo que les decía, definitivamente puedes hacer factoring porque al momento de registrar el importe neto pondrás como otros descuentos los 50.000 que ya fueron pagados, ¿no? Y tu cliente simplemente nos tendrá que abonar el 50% pendiente. Funciona igual con el caso de tracción y detracción. A ver, quiero ver Martín, si... ya no Dime. hay más preguntas. Ahí acabaron la ronda de preguntas. Muchísimas gracias por todas tus respuestas. Creo que han sido bastante claras y le ha quedado bastante información a la gente que se ha conectado. Este, ya para finalizar, en realidad, comentarles que también nosotros, bueno, manejamos el tema de redes sociales, tenemos Facebook, Instagram, nos pueden encontrar por LinkedIn, Twitter, YouTube. Este webinar va a estar en YouTube el día de mañana, a partir del día de mañana, si es que necesitan revisar algún tipo de información adicional. Al terminar el webinar les va a salir una breve encuesta. Por favor, les agradecería bastante que la puedan llenar para poder contar con su opinión. Y si tienen alguna duda puntual adicional, también nos pueden escribir a info@finsmart.pe. Eso ha sido todo conmigo. Mi nombre es Patricia Balbín. Espero que hayan podido tener más conocimiento con este webinar, que les haya servido bastante. Que tengan un excelente día. Buenos días para todos ustedes.